pero hoy va a ser un directo espacial. Más o menos ustedes lo pueden ver ahí de acá, ¿no? De acá, sí, acá. Estoy mirando acá en el... Bueno, acá, en este lugar. Esperen que voy a tratar de poner la mano ahí. Vamos a irnos al espacio, porque hoy es un día espacial. No es un día especial, es un día espacial. Vamos a mirar las instrucciones, porque las instrucciones no son muy difíciles. Ah, ya estoy acá, perfecto. ¿Cómo anda, Botija? ¿Hace botija de leche? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá. Entonces estamos mirando acá el tutorial un poquito que dice acá, ¿no? Las rotaciones, o sea, guiño izquierda, guiño derecha, después pitch down, que es como para bajar, listo, perfecto. Después tenemos controles de posición, estos son los que están bien a la derecha. Vamos a estacionar un satélite en la Estación Espacial Internacional hoy. Mantenga su ratio, sí, más o menos tu ratio de velocidad, por debajo de los 0.2 milisegundos cuando estés en un rango cercano a los 5 metros, boludo. Si vas muy... Te la pegás. Ya, si te la pegas, bueno, nada, listo, ya está. Ya tenemos esto, vamos a cerrar el tutorial y nos vamos al espacio con Elon Musk. A ver, ¿estará Elon Musk en la nave? Es una gran pregunta que nos hacemos todos en este mundo, ¿no? Bueno, esto... Uy, no, te vas a la mierda, hija. No. Mirá si lo hace la primera, teniendo piloto. Vamos a intentarlo. Falta la hija de Liv Tyler, falta, ¿no? Claro, acá tendríamos que tener la música de Gozo, ¿no? De Aerosmith, claro. I don't wanna close my eyes. Yo prefiero la hija. Jamela. ¿Te imaginas que te aparece, boludo? Entras a la nave esta y te aparece Steven Tyler en zunga de leopardo cantando como premio. Estamos avanzando. No parece, pero estamos avanzando. Ojo. Igual estás entrando de coté, boludo, ¿eh? Sí, estoy entrando de coté. ¿Por qué no frena, boludo? ¿Por qué hace esto? Claro, ves, ya me refui. No, ya me fui a la mierda, me fui al espacio, boludo. Ya está, cagué. Esto no tiene arreglo, boludo. Es que tengo que aprender a familiarizarme. ¿Cómo rotás esta mierda, boludo? Entonces. No lo centrés, boludo. Tiralo más para la izquierda ahí. Mantenelo en la izquierda. Si te tirás un pedo en el espacio, ¿lo sentís? Supongo yo que si te tirás un pedo en el espacio dentro de la estación espacial, lo sentís. No. Estamos hablando al aire libre, digamos. Sin traje, nada. Si no te lo fumás dentro del traje. No, pero sin traje te explota el culo, boludo. No, pero bueno. Pensando que te podés estar sin oxígeno. ¿Se sentirá el pedo o no? Buena pregunta, ¿eh? Direccional. Ahí estamos avanzando. ¿Qué hace, Tincho? ¿Todo tranqui? Estamos acá trabajando para Elon Musk hoy. Hoy es un día muy especial, un día muy importante en la historia de la humanidad. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Sí, por supuesto. Estamos, Elon Musk me llamó hoy y me dijo que tenía una misión muy importante. Entonces me ordenó que estacione su satélite SpaceX en la Estación Espacial Internacional. Como el vale parking cuando va a comer al... Claro, yo soy el vale parking del espacio. Claro, exactamente. Yo soy el vale parking del espacio. Ah, podés hacer movimientos bruscos para compensar si tocas. Podría. Yo lo veo medio a la derecha, ¿eh? Claro, eso. Voy a hacer así, mira. Ahí, ¿no? Ahí está más paralelo. Ahí. No, déjalo ahí. No me ríe. Incluso, ¿sabes qué tendría que hacer acá? Pienso, ¿no? Frenarlo. No, frenarlo no. Apuntar para abajo, ¿me entendés? Y un toquezón. Un toquezón, ¿para qué? Para tratar de hacer que pase por este rombo. Porque, ¿qué pasa? Cuando llegue a este rombo, al segundo, que ya estoy pasando el primero, voy a tener que compensar hacia arriba después, ¿entendés? No, pero se te está bajando mucho ahí, boludo. No, tranquilo. Está todo bajo control. Confía en mí, como diría Martillo Hammer. Muy despacito sobre el abismo. Volaré. El rate que pasaste, ¿eh? Estás a mucha velocidad, tiene que estar en verde, vos. ¿Dónde está el rate? Ahí está, abajo a la derecha, boludo, del círculo, que es el medio. Verdad. Bien, ahí estamos avanzando. Lentamente. Metele Willy, Metele Willy, me meto Willy, ¿Ustedes se imaginan lo que es el trabajo de un astronauta? Estar así y decir, loco, si le erro una coordenada, me hago verga contra la estación espacial. Che, la estación espacial, si vos la chocas, ¿se hace mierda también? Sí, boludo. Igual me parece que esto tienen automatizado desde este paso, Pero entonces, yo estoy siendo puesto a prueba por Elon Musk. Y sí, pero para mí esto está automatizado, boludo. Ahora tengo que empezar a subir, ¿ves? A ver si tengo que empezar a meter Willy. Cada vez está en rojo, ¿ves? El rate está en naranja. Bájalo. Estamos manejándolo muy bien, Tranca, estamos bien, Bueno, hay que mantenerse así. Yo creo que hay que mantenerse así. Y ahora, cuando estemos por llegar y tengamos bien centrado el rombo, ahí empezamos a meter Willy, pero con menos velocidad. Boludo, estamos por estacionar un satélite. Esto es para vos, Elon Musk. Ahí vuelvo, Tranca. Que lo voy a acotar al nene. Si necesito mi copiloto, boludo, tengo miedo ahora, estoy solo, dale. Bueno, ya pasamos el rombo, tranquilos, Ahí, una pijita lo dejaste. Ahí está, perfecto, No me acuerdo si era 0,02 o 0,2.
0,05 me parece que habías dicho. 0,0 o 0, coma. No, ahí me cagaste, qué sé yo. Te da la opción de hacer movimientos bruscos, pero yo no voy a hacer movimientos bruscos. Al contrario, esto es un trabajo de cirujano, Elon. Apuntá con la cabeza y mandale cruda. Claro. Estamos, esto es histórico, chabón. Este es un momento épico en la historia de la humanidad. Un indigente pilota un satélite de SpaceX, por primera vez en la historia. ¿Qué hace, Carito? ¿Cómo andas? ¿Todo tranqui? En el espacio nadie puede irte a gritar. Cuando el rombo haya desaparecido completamente de nuestro campo de visión, voy a empezar a compensar muy lentamente. O sea, voy a bajar la velocidad a lo mínimo posible. Es más, vamos a bajarla más todavía. De hecho, ya nos estamos acercando peligrosamente, ¡Ay, no, boludo! Claro, mirá. Eso tiene que estar en 0. Tengo que bajar la velocidad más todavía. Claro. Uy, menos mal que me di cuenta. Estaba como el orto. Está bien que suba, tranqui, No, pero en 0 queda... No, pero ahora vas a entender por qué. Tranquilo. Sí, entiendo, boludo. Es la pelota de arriba a la derecha que te digo yo. Tiene que estar centrada. Yo entendí. Ahí está. O sea, es mínima. Listo. Bueno, ahora tengo que empezar a bajar. Está jodida la cosa, Estamos con Elon Musk, me está pasando órdenes por la cucaracha. Comprá Twitter, dale, boludo. Dale, es que, esperá, porque esto es muy importante. Bueno, te das cuenta que esto es muy importante. O sea, este estacionamiento define la compra de Twitter. Yo estoy llevando el dispositivo USB que se va a conectar para efectivizar la compra de Twitter. Va de eso este juego. Es una misión seria, en serio, no estoy jodiendo. Esto no es chiste, Che, me está preocupando un poco, ahora que lo El de 5.8 me preocupa a mí, Sí, no, pero no solamente eso. Porque el de arriba lo tenés en 0, el de 5.8 está ahí raro. Mirá lo que voy a hacer ahora. Estoy yendo hacia la izquierda, ¿bien? Mirá lo que va a pasar ahora. Esto es un trabajo... Rotalo. Claro, exactamente. Costó entenderlo, pero ya lo entiendo. Chavo. No. Está torcida igual, tenés que hacer lo mismo un poco más. Sí, tranquilo, por eso. Lo vamos a ir compensando ligeramente esto. De golpe me estoy volviendo un especialista en satélites de Elon Musk. Ponelo en 0 y acomodá, boludo. Claro, no. Para la izquierda. Estamos, casi, Ahora me voy a pasar solo un poquito. Muy, pero muy poquito. Tiene que estar en el rango de 0. ¡Ah! Ya entendí. Estos son los rangos que tienen que estar en 0, 2 como mucho. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces, ¿ves? Está en 0,2, 0,1, 0. Perfecto. Y esto lo tengo que ir compensando ligeramente. Ahí. Y ahora bajo. Muy despacito, ¿sí? Bueno, y ahora voy a aumentar la velocidad muy despacio. ¿Cuántos metros dice que estás? Rango 49.5 metros. 5,4, 3. Cuanto más cerca estemos, esto va a ser un peligro. Fíjate cómo se empieza a incrementar la desviación de vuelta, ¿ves? Esto igual está bien, Estamos perfectamente centrados con respecto a la nave. ¿Ves? Mira cómo se cambia la multiplicación. Lo tengo que ir corrigiendo. Ahora es cuestión de irlo corrigiendo muy lentamente. Yo no lo puedo creer, Estamos muy cerca de cumplir nuestro sueño, boludo. Estamos muy cerca de comprar Twitter. Allá vamos, Elon. Esto no joda, Esto no es un juego. Estamos extremadamente cerca. Va bajando muy lentamente la distancia, pero a su vez los movimientos de la nave son cada vez más responsivos. Mira los ejes, boludo. Qué buena onda. Chabón, está todo perfecto. Se tendría que dar como un certificado o algo, ¿no? Si la embocás justo. Sí, boludo, tendría que tirar ahí, inserte su correo electrónico, boludo, y te damos un certificado de estacionador, ballet parking espacial o algo. O me patea la puerta, no sé, boludo, del FBI, ¿no? Capaz que ya hay gente atrás de la puerta de mi casa ahí esperando. La vecina tenía a la puerta de tu casa, boludo. ¿Qué está diciendo este loco de mierda? ¿Qué está haciendo? Boludo, mirá si están llamando a un neuropsiquiátrico para vengan a buscar porque piensan que estoy flasheando que estoy viajando a la luna. Este pajero se piensa que está en la luna, Se piensa que está hablando con Elon Musk. Ahora que abre el grupo del consorcio, ¿viste? Dice, vecino, estoy preocupado. Hay un vecino acá está hablando que está en el espacio. Estamos bien. Tiene que haber un margen, boludo. 0,2 creo que era el margen, ¿no? Sí. Señalamos que los márgenes de pitch, roll y yaw están bien. No sé, vamos a confiar, ¿sí? O confío, mano. Y no sé, ¿está menos eso? ¿Ese valor? Sí, está menos, boludo. Concha del mono. No. Dale, boludo. Tanto te vas a desviar. Estamos cerca, No puede ser que esto falle tan cerca. Lo que voy a hacer es irlo frenando a medida que esté cerca. Estamos a 8 metros, boludo. 8 metros. ¿Por qué se descompensa? Bueno, ahora ya no hay vuelta atrás, No hay vuelta atrás. Acá vivimos o morimos, Es un momento histórico para la historia de la humanidad. 4 metros. Cuando esté a nada, lo voy a frenar, Y ahí hago la última compensación. Mira cómo se mueve, boludo. No joda esto, por favor. No quiero morir en el espacio. El espacio es muy solitario. 3 metros, Ahí entra de una, 2 metros, Como anoche, ¿no? Donde va justa vaselina, entra de una. ¿Vos decís? Y a lo sumo la sacan barrada nomás. Vamos, un metro. Vamos, Elon. No voy a fallar, te lo juro. Por la compra de Twitter. Boludo, mirá cómo se descompensa esta mierda. Tranca. Mirá cómo se sale, boludo. Tranquilo. Estamos a un metro. Listo. Tranquilo. Cuando estemos cerca, 30 centímetros, boludo. Por favor. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos, boludo! Estamos en la NASA, boludo. Lo logramos. Chabón, acabo de estacionar en la Estación Espacial Internacional, boludo. Pará, boludo. Pará, no puedo creer, boludo. Pará. Hola, Elon.
Hola Elon, lo logramos, se compró Twitter. No puedo creer, boludo. Wow, man, Elon Musk, lo logramos.